Estamos de vuelta con un episodio más, en esta ocasión para poder ampliar sobre el conflicto en Medio Oriente con Antonio Barrios. Antonio Barrios es estudioso sobre Oriente Medio, especialista en conflictos internacionales. Bienvenido, Antonio, de nuevo para que puedas contarle a la audiencia del podcast TMR Consulting Seguridad hoy sobre un tema que definitivamente nos tiene a todos en vilo. Muchas gracias, doña Tania, por la invitación. Con mucho gusto. Antonio, quisiera empezar tal vez leyendo puntualmente algunas cositas, unos datos que son muy específicos, que tienen relación estricta sobre las tensiones que han sido históricas entre Estados Unidos e Irán. Hay algunos datos que se remontan a 1953, que hablaban de cuando el primer ministro iraní es derrocado con colaboración de los servicios secretos de los Estados Unidos para evitar la nacionalización de la industria petrolera, eso ya desde el 53. En 1979 se hablaba de una situación que se dio entre estudiantes iraníes que asaltaron la embajada de los Estados Unidos en Teherán y que tomaron como rehenes a 52 personas. En 1980, el presidente Jimmy Carter decidió romper las relaciones diplomáticas con Irán y los rehenes fueron liberados después de 444 días en cautiverio. En el 88, un avión de pasajeros iraní fue derribado por un buque de guerra estadounidense. Y ahí podrían mencionar muchísima más información hasta lo que tenemos hoy. Bueno, y sin olvidar que en el 2020 un dron estadounidense disparó un misil que mató al mayor general Hossein Soleimani, ¿no? El líder de la fuerza de los Quds, de élite iraní. Y 2025 es lo que estamos viendo, Trump planea forjar un nuevo acuerdo nuclear, ahí abro comillas, con Irán. Israel ataca a Irán, tras lo cual Estados Unidos considera su postura, obviamente, para hacer lo que todos vimos hace unos días, que estamos además dándole seguimiento y revisando el pulso de la situación, porque es definitivamente algo muy peligroso lo que está aconteciendo. Y los últimos acontecimientos, valga la redundancia, Antonio. Entonces, una pequeña introducción porque es una situación de una tensa relación que además data de muchas décadas. Sí, sin duda, bueno, eso que usted menciona son cuestiones muy puntuales, pero en realidad ha habido más enfrentamiento, muchos de estos enfrentamientos entre Irán y Estados Unidos, siendo Estados Unidos, pues durante muchísimas décadas un hegemón importantísimo en la región de Oriente Medio, pues evidentemente jamás estuvo de acuerdo con la llegada de esta revolución que lo que hace es derrocar en 1979 a uno de los aliados más importantes que tenía Estados Unidos en ese país, que era precisamente pues el Shah Reza Pahlavi, que venía de una dinastía, de una monarquía, de una familia de mucho peso histórico, una familia de mucho peso político e incluso financiero en la región y que resguardaba durante muchísimos años, o resguardó durante muchos años, los intereses económicos, financieros y petroleros de Estados Unidos en un país como Irán. Entonces, la caída del Shah de Irán en 1979 pues trae un cambio geopolítico muy profundo para todo Oriente Medio, porque bueno, se va a instaurar en Irán una, una revolución islámica liderada por el ayatolá Ruhollah Khomeini, que es el que va a llevar a cabo todo un cambio muy profundo en toda la dinámica iraní, que repito, había sido pues de mucho dominio, principalmente por Gran Bretaña y por Estados Unidos. Entonces, este cambio interno en Irán va a traer un cambio de la geopolítica a nivel regional. Hay que mencionar también rápidamente la guerra Irán-Irak entre Saddam Hussein y la Revolución Islámica de Irán, que obviamente en ese entonces Saddam Hussein era muy importante, era un pilar fundamental para los intereses también de Occidente, pero sobre todo de Estados Unidos, que va a procurar de alguna manera evitar que la revolución o los alcances o los avances de la revolución islámica en Irán no toque a otros países. Entonces, esta guerra Irán-Irak, que va a durar 8 años, va a dejar cientos de miles de muertos en ambos lados, al punto pues de que definitivamente es una guerra que va a durar 8 años
Y bueno, ya prácticamente en 1988 se da un cese al fuego que va a permitir pues que ya esta guerra termine, pero eso no significó una terminación de las tensiones entre Irán y Estados Unidos, pero también entre Irán e Israel, porque el Shah de Irán, antes de su caída en 1979, también era un aliado importantísimo para Israel. Antonio, tenés unos mapas y yo sé que nos vas a ampliar, ahí vas a poder explicar muy bien por qué la región es tan estratégica y ahí también nos vas a poder explicar sobre puntualmente el estrecho. Pero más allá de lo que estamos viendo nosotros en términos militares, de si estas naves que son tan particulares y toda aquella demostración de poder de los Estados Unidos, que también hay que decirlo, es una demostración de poder militar, más allá de todo esto, es el asunto que eventualmente puede manejar Irán en términos económicos con el estrecho. ¿Por qué es tan vital toda esta región? Bueno, primero hay que entender, hay que dar un punto de análisis muy regional. Primero hay que entender que hay tres potencias importantes que buscan el dominio, buscan la hegemonía por el tamaño territorial que tienen del resto de los asuntos o del resto de países en Oriente Medio. Este mapa ilustra muy bien cuáles son esas tres potencias importantes que buscan el dominio de los distintos grupos religiosos en la región, de los intereses que allí se encuentran presentes, principalmente el tema del petróleo, pero también el dominio territorial. Ahí el mapa refleja muy bien, tenemos a un país como Irán, Turquía y tenemos Arabia Saudita. Estos tres países son el reflejo de países cuyas dimensiones territoriales son enormes. Turquía ha venido jugando un papel preponderante en los últimos 15 años a hoy. Irán históricamente, pues con su visión conservadora de lo que es la revolución islámica de Irán, que ya como lo dijimos anteriormente, parte de 1979 hasta la fecha, y una Arabia Saudita que igualmente había sido una aliada incondicional de Estados Unidos, en donde Estados Unidos a cambio del petróleo le brindaba seguridad, pues ha habido un cambio también de postura por parte de Arabia Saudita de lo que significa esa alianza tan estrecha que durante muchísimo tiempo tuvo con Estados Unidos. Entonces, han habido cambios sustanciales, han habido cambios muy importantes, en algunos casos cambios muy profundos, que hacen precisamente pues que esta disputa por el dominio del resto de Oriente Medio se vea, digamos, lamentablemente permeada con todo este tipo de guerras que estamos teniendo. El caso de la influencia de Turquía con la guerra en Siria y los grandes cambios que han habido con la caída de Bashir al-Assad, Irán con el caso de Irak y la invasión que hizo Estados Unidos en el 2002, que fue un fiasco de invasión porque al final de cuentas Irán logró en buena medida tener un dominio sobre distintos grupos que le ha permitido a Irán tener un dominio sobre la política iraquí y una Arabia Saudita igualmente pues jugando ampliamente pues con la guerra en Siria, enfrentándose a Irán, todo el tema de la situación de los hutíes en el caso del Yemen, y tenemos a otra potencia muy importante, pero que no es una potencia en su dimensión territorial, pero sí una potencia muy importante en el aspecto militar, que está queriendo tener de alguna manera una preponderancia en la región del Oriente Medio, que en este caso es Israel. Esto ha significado lamentablemente pues que todo el tema de la guerra en Gaza, y ahorita venimos con todo el tema del estrecho de Hormuz con otro mapa, Israel ha venido jugando un papel clave también en todas estas dinámicas de Oriente Medio, que la sitúan en un papel muy importante desde el punto de vista militar, siendo un aliado importantísimo, incondicional, de Estados Unidos, más allá de otros intereses que incluso Estados Unidos puede llegar a tener con otras potencias, como principalmente es Arabia Saudita o el caso de Irak o el caso de los grandes cambios que están ocurriendo en Siria o eventualmente pues esta alianza importante que ahora tiene, por ejemplo, Estados Unidos con Egipto y todos los cambios que ocurrieron en Egipto con las revueltas árabes en el 2011 que trajeron también un refrescamiento, por decirlo así, de la política en Egipto. Por ejemplo, el actual líder de Egipto, Abdulaziz al-Sisi, pues es un líder importante que ha situado a Egipto dentro de un contexto
complicado, pero le ha dado una preponderancia a Egipto. Eso ha hecho pues que este papel de Egipto con Estados Unidos sea muy importante en este equilibrio de fuerzas que se está buscando en Oriente Medio. Equilibrio de fuerzas, qué importante ese tema, ¿no? Que eso es algo que obviamente sí quisiera que por favor lo puedas desarrollar, que sé que también lo vas a ampliar con mapas, que hay un asunto que es estrictamente económico y que estamos poniéndole mucha atención a lo que ha estado surgiendo en los últimos minutos, he estado revisando y lo hablábamos fuera de micrófonos, Antonio, la supuesta, vamos, el cese del fuego, porque ni siquiera podemos hablar de paz, con la latencia que hay de conflicto en esta zona, que además es un asunto milenario. Duró muy poco, ¿no? Sale Trump hoy en la mañana señalando que estaba muy molesto con Israel puntualmente porque un par de horas y hubo un bombardeo. ¿Qué es lo que va a pasar entonces definitivamente en la región? Porque sabemos que Israel siempre, sí o sí, va a contar con el apoyo militar y el acompañamiento de los Estados Unidos. ¿Cómo es ese movimiento de Estados Unidos de haber participado, de haber hecho ese envío de estas naves de altísima tecnología, más allá otra vez de los asuntos que son derivados de la fuerza, de la imposición, de darle a entender al mundo todo lo que tienen en términos militares? ¿Qué pasa con China? ¿Qué pasa con Rusia al mismo tiempo? Las pocas declaraciones que he visto han sido más de Putin que de China, ¿no? En representación diplomática incluso. Pero estabas hablando de todos estos pesos políticos y a nivel de potencias, cómo se van a repartir al final, porque se trata entonces de repartirse el control de los países. Bueno, hay que empezar por Israel, como usted bien lo dijo en este comentario, porque Israel hasta el momento ha demostrado ser un saboteador de muchos esfuerzos que Estados Unidos con distintos gobiernos han procurado hacer respecto al tema nuclear con Irán. Rápidamente vale recordar que siendo Obama presidente, se trató de, y Obama hizo un gran esfuerzo diplomático que duró 3 años esas negociaciones para lograr un acuerdo nuclear con Irán. Netanyahu, que ha estado en el poder durante casi 15 años, aliándose con lo peor de la política israelí, y hoy cuenta, digamos, con una cúpula de genocidas que son parte de su gobierno, incluido él, Netanyahu, como genocida con esta guerra en Gaza. Pues Israel lo que ha demostrado del 2015 hasta la fecha es tratar de bombardear y tratar de sabotear cualquier esfuerzo diplomático que se quiera hacer respecto al tema nuclear con Irán. Y lo ha logrado, lamentablemente. De ahí que tengamos en este momento esta situación. Lo lamentable de todo esto es que cuando llega Trump a convertirse en su primera administración en presidente de Estados Unidos, hace caso a lo que Netanyahu dice de que el acuerdo que firmó Obama no era un acuerdo que definitivamente dejara satisfecho a Israel. Y se trajeron abajo un esfuerzo de 3 años que Obama había hecho respecto al tema nuclear con Irán. Eso derivó lamentablemente en una gran cantidad de años hasta la fecha de tensiones que se pudieron haber evitado si se hubieran respetado los términos de ese acuerdo. Ahora, extrañamente, Trump está corriendo antes de todos estos ataques que de forma recíproca, tanto Israel como Irán empezaron a darse. Trump estuvo corriendo para lograr un acuerdo nuclear. Un acuerdo nuclear que él mismo también se trajo abajo en su primer gobierno. Entonces, cuando estaba cerca ya de firmarse un acuerdo, no en los términos en que Estados Unidos quiere todo, sino que cuando uno habla de negociación hay una contraparte que igualmente tiene sus intereses. Entonces, lo que hizo precisamente Israel fue sabotear una vez más los esfuerzos que Estados Unidos estaba buscando para un nuevo acuerdo con Irán. Y eso llevó lamentablemente que este comportamiento tan nefasto que Israel ha tenido respecto a estos esfuerzos, empezaron los ataques de Israel sobre lugares estratégicos, militares y nucleares de Israel sobre Irán. Y obviamente, pues Irán tenía que responder. Entonces, lamentablemente, esto se hubiera evitado si se hubiera logrado, digamos, respetar lo que se había hecho en un primer acuerdo. Ahora, ¿por qué se está dando esto? Porque evidentemente
ya Netanyahu había dicho que él no iba a estar de acuerdo en lo más mínimo con ningún tipo de acuerdo que se hiciera respecto al tema nuclear. Es decir, Netanyahu es de la persona, son de las personas que necesitan que las cosas se hagan como ellos dicen, no como puedan existir otro tipo de opciones importantes para un acuerdo nuclear con Irán. Y ya, lamentablemente, pues todos estos ataques ya estaban planeados en contra de Irán, independientemente que hubiera habido un acuerdo o no. Así que bueno, ¿cuál ha sido el papel de otras potencias importantes como China y Rusia? Bueno, el caso de China, China debía estar preocupada, por supuesto, porque tiene un acuerdo de cooperación de 25 años con Irán, en la cual pues el petróleo de Irán, que no se puede vender en otros mercados por las sanciones económicas que pesan sobre la economía iraní desde hace muchos años, ahora China lo está comprando a precios bajos, pero lo está comprando porque es una forma que le permite a Irán poder evadir las sanciones económicas que pesan sobre la economía. Y como China está en este momento necesitado de recursos estratégicos, entre ellos el gas natural y el petróleo, pues encontró muy bien ser parte de un acuerdo con Irán para comprar eso. ¿Cuál ha sido el papel de Rusia en este aspecto? Pues es un papel más de protesta, es un papel más desde el punto de vista militar, porque ya obviamente protestó en contra de Israel por todos estos ataques y sobre todo también porque la preocupación de Rusia es que como Rusia perdió Siria con la caída de Bashir al-Assad, que era un socio incondicional, un aliado incondicional desde los años 70, que resguardaba los intereses de Rusia en Oriente Medio desde Siria, el perder Irán o lo que hubiera significado la caída del gobierno de Irán liderado por el ayatolá Ali Khamenei, eso hubiera implicado un doble golpe para China y para Rusia, perder a un segundo aliado importantísimo en Oriente Medio. Así que evidentemente hay preocupaciones de potencias foráneas sobre los grandes cambios que puedan haber en Oriente Medio y evidentemente pues lo que estaba buscando Israel, que yo creo que en esta oportunidad ya no lo logró, era buscar la caída del régimen de los ayatolás en Irán. ¿Y por qué esto también? Porque ya desde mucho antes Netanyahu había dado manifestaciones, había sido muy proclive a que había que hacer un cambio de gobierno en Irán. Desde la caída de Saddam Hussein en el 2002, con la invasión de Estados Unidos en Irak, habían discursos, hay sendos discursos de Netanyahu procurando de que tiene que buscarse una caída del gobierno de Irán para que los cambios que Israel está pretendiendo en Oriente Medio sean de su agrado. Extrañamente por ahí, y esto es importante decirlo, con todos estos bombardeos que Israel había estado haciendo sobre Irán, de repente sale por ahí el hijo del Shah, que ha estado en el exilio durante muchísimos años, proponiéndose como una alternativa viable en caso de que hubiera caído el gobierno de Irán. Eso ya no va a ocurrir, porque este cese al fuego va a evitar a toda costa que una continuación de los bombardeos entre uno y otro pueda llegar a implicar una justificación por parte de Israel a buscar una caída del gobierno en Irán. Antonio, pero aquí es importante hacer una ampliación cuando señalaste al principio el tema puntual de las sanciones que se han colocado sobre un régimen teocrático como Irán, ¿no? Que definitivamente sobran las razones también para, yo sé que es ser injerencistas los países, pero se trata de un régimen, ¿verdad? Y que además no solo teocrático, muchos podrían decir, bueno, eso no es de la incumbencia de ningún país, y mucho menos de Occidente. Sin embargo, a Israel se le ha colocado en el mundo como un valiente que quiere que definitivamente el régimen caiga porque se trata de, vamos, de terrorismo, y así lo han señalado. Nosotros estamos luchando porque en Irán exista una democracia, bueno, dicho incluso por Netanyahu, un poco irónico, porque se trata de una democracia, ¿no? De un Estado y de una democracia plena, pero tiene cuántos años de estar a cargo. Hay discutible lo que Occidente pueda considerar democracia. Pero
no es poca cosa lo que pasa en Irán. Hay que señalar otra vez que se trata de un régimen que es violento, que tiene relación directa con células y con grupos terroristas. A ver, si leemos los términos por los cuales, y eso está en los textos de Naciones Unidas, si leemos los términos por los cuales se le impuso sanciones a Irán, fue por el tema nuclear. No se le puso sanciones porque apoya el terrorismo, no se le puso sanciones porque viola los derechos humanos, no se le puso sanciones porque financia grupos armados. Las cosas con la letra que corresponde. Entonces, eso es una cuestión que tiene que quedar en realidad muy claro. Y la afectación a la economía y esta lucha en donde Israel se pone como el paladín de la justicia y la cabeza de playa de Estados Unidos en Oriente Medio, no es cierto que sea ningún paladín, porque en realidad lo que quiere Israel desde hace mucho es un cambio de régimen, no porque se violen los derechos humanos, no porque supuestamente apoye el terrorismo, no porque financie y organice grupos armados como Hamas, Hutíes o Hezbollah. No, creo que esa es la retórica que sirve para justificar cualquier ataque, pero en realidad lo que está queriendo Israel, y uno puede entender que puede igualmente ser justificable, es buscar no solamente un cambio en Irán por un tema de petróleo. ¿Por qué? Porque en la época del Shah, antes de la caída, antes de la llegada de la revolución en 1979, Irán le vendía petróleo más barato a Israel en aquel entonces porque la relación era muy estrecha entre la dinastía de Reza Pahlavi en Irán y los intereses muy importantes que Israel ha tenido siempre o la necesidad del petróleo, como cualquier país que necesita petróleo, al igual que China lo necesita de Irán, que ya lo había explicado anteriormente. Entonces, hay que leer los términos de las sanciones por los cuales se le imponen sanciones a Irán, y es por el tema nuclear y por el enriquecimiento del uranio y otras cosas relacionadas precisamente con todo el tema de las plantas nucleares, que a pesar de que Irán es un firmante del Tratado de No Proliferación Nuclear, de la cual Israel también tiene armas atómicas, pero no ha firmado ningún acuerdo de ese tipo, las sanciones se imponen en virtud de todo eso. Pero se supone, Antonio, que puede ser en términos generales y prácticos para que la gente que nos escucha entienda bien. Se supone que es más peligroso que un régimen como este en Irán esté enriqueciendo uranio, ¿no? O sea, es muy distinto a lo que podría ser un país como Israel o un país como Estados Unidos, que se supone que gozan de sistemas que son democráticos. Es un riesgo mayor para la humanidad incluso, ¿no? Bueno, es que entonces habría que bombardear a Pakistán también, que tiene armamento nuclear, y habría que bombardear entonces a la India, que pues, estuvieron cerca de nuevo en distintos conflictos a lo largo del tiempo. En los años 90 se dio un enfrentamiento casi nuclear entre la India y Pakistán, en lo que en aquel entonces se llamó el nacionalismo nuclear. Es decir, el problema de los eufemismos, que la prensa es buena para utilizar eufemismos, es que este es peligroso por ser teocrático y por tanto, no, hoy en día hay una enorme cantidad de países que están enriqueciendo uranio y que no necesariamente están en la búsqueda de la bomba atómica, porque el uranio enriquecido sirve también para la generación de electricidad y sirve para la industria y sirve para un montón de cosas más. ¿Por qué no creerle a Irán que está en función de eso y creer que simplemente está en la búsqueda de la bomba? Mire, hay sendos análisis que han hecho sobre la importancia de un equilibrio nuclear en Oriente Medio. Kenneth Waltz sacó hace muchos años un artículo interesante que fue muy polémico de que si Israel tiene armamento, aunque supuestamente no amenace a nadie, porque otro país no lo puede tener, y entonces tenemos que poner a ese otro país como la amenaza. Yo creo que hay un tema acá que está que está relacionado con temas de eufemismos, un asunto de equilibrio nuclear en Oriente Medio, o lo que se conoce como el equilibrio militar en Oriente Medio. Entonces, hay muchos países que pueden ser igualmente un peligro a la hora de mostrarse sus dientes frente a un adversario como lo ha sido India y Pakistán. Entonces hay que tener mucho cuidado también, y esto es algo, yo apelo, digamos,
al buen juicio respecto de quién supuestamente es peligroso y a quién hay que bombardear por el simple hecho de que lo consideramos peligroso. Entonces, esto es una puerta muy peligrosa porque entonces los países van a tener la libertad de bombardear entonces a quien sea por el simple hecho de estar enriqueciendo uranio. Antonio, los países como Qatar, vimos que hubo un bombardeo supuestamente estrictamente a una de las bases más grandes que tiene Estados Unidos en la región, pero ¿cuál es el rol entonces, más allá otra vez de que es la facilitación para que las bases militares de los Estados Unidos tengan esa presencia en toda esa subregión? Más allá de eso, ¿qué se puede esperar? Bueno, esto es absolutamente impredecible, pero en tu análisis, que incluso has estado estudiando muy puntualmente dentro de la región, porque has estado allá, ¿qué puede esperarse para un país como Qatar con la base militar tan importante, o para Kuwait o Arabia Saudita o los países que están colindantes haciendo frontera con Irán? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué viene? Bueno, el caso de Qatar es, yo pongo a Qatar como un caso más simbólico de ese lugar más cerca que en este momento Irán tiene con Qatar. De hecho, hay acuerdos que Qatar tiene acuerdos muy importantes con Irán en materia de inteligencia, en materia militar, en materia de comercio, en materia de financiera. Es decir, no hay que imaginarse a un Irán con el cual nadie negocia, que en realidad no es cierto. Es decir, la gente se imagina un claustro y nadie quiere ver nada con... No, todo mundo hace acuerdos con Irán y muchos países igualmente lo hacen, que no quisieron meterse en esta guerra y estaban solamente expectantes, pues eso es otra situación. Pero este mapa que les acabo de poner acá refleja muy bien la cantidad de bases militares que Estados Unidos tiene. La pregunta es, ¿quién es el peligroso en Oriente Medio? Porque si vamos a partir de nuevo con el tema de los eufemismos de que Estados Unidos es el bueno y que está buscando resguardar a Oriente Medio con esta enorme cantidad de bases militares que ustedes pueden ver que tienen ahí, y ya no solamente Estados Unidos, sino también Reino Unido, sobre todo en la región del Golfo Pérsico, incluso ya bases militares de China cerca del estrecho de Bab el Mandeb, que es la región esta que se llama Djibouti, que es un país en el cuerno de África. Pues yo creo que aquí definitivamente el peligro de tantas bases militares, muchas de ellas ya permanentes, que tienen décadas de estar en estos países, bueno, tenemos a un Estados Unidos que se presenta como el bueno y en cualquier momento simplemente ataca porque consideró que el otro... Entonces yo creo que aquí lo que hay que entender es que potencias, ya no solamente tradicionales como Estados Unidos, sino también otras potencias que ahora están jugando en Oriente Medio, pues ponen todavía en una situación complicada el equilibrio o la tranquilidad o la estabilidad que debería haber en estos países, no teniendo tantas bases militares operando en la región. Y yo creo que Estados Unidos ha sido el país que históricamente durante muchísimas décadas ha tenido una presencia militar permanente en esa región y desde donde, por una cuestión de cercanía geográfica, le permite movilizar rápidamente cualquier respuesta que considera que debe dar sobre algún país en donde considera que hay que bombardear o que hay que estabilizar o que hay que buscar una caída del gobierno, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que eso complica todavía más las cosas sobre quién verdaderamente es el que genera un nivel de peligrosidad en Oriente Medio. Y repito, son toda la enorme cantidad de bases militares que tiene un país como Estados Unidos. Bueno, que se supone que en todo caso, que es incluso la falsa dicotomía, ¿no? Entre quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Antonio decía hace unos, si no me equivoco, 2 días, Donald Trump, o más bien Marco Rubio, que América Latina, saliéndonos un poquito en un momento del estrecho, de los mapas y de la región, tenía que tomar decisiones y tiene que tomar partido, ¿verdad? Yo pienso, uno analiza con mucho cuidado lo que sucede y la relación que tiene Irán y la presencia de Irán con las buenas relaciones con Nicaragua,
y la presencia que tiene Rusia también y China. Entonces, que puede ser una preocupación absolutamente genuina, ¿no? De esa relación que hay y que eventualmente se esté financiando el terrorismo a partir de una dictadura. Si vamos a eliminar los eufemismos, vamos a hacerlo parejo. Lo que tenemos en Nicaragua es una dictadura. Y esa relación que tiene, que para nosotros en todo caso esa latencia es peligrosísima. Entonces, sale a decir Marco Rubio, las autoridades en Estados Unidos, América Latina tiene que tomar partido. ¿De qué lado están? ¿Y cuáles son las implicaciones para un país como Costa Rica, donde nosotros históricamente, para bien, hemos tenido una relación muy estratégica con Estados Unidos? No vamos a volver a ver a Irán, ni vamos a volver a ver a China, ni vamos a volver a ver más allá de lo comercial con China, que es bastante amplio en el país, o a Rusia. O sea, a nosotros, por supuesto, sobra decir que no nos conviene tener esa relación, Antonio. Entonces, ¿cuáles son las claves para entender esa amenaza? Porque también es una amenaza. Bueno, yo no veo ni a Irán ni a China como una amenaza. El problema es que volvemos al tema de los buenos y malos. Eh, ¿Quién define eso? Eso lo define Estados Unidos y lo impone. Cuando Marco Rubio dice que América Latina tiene que tomar partido sobre lo que está pasando y tiene que tomar posición clara, yo creo que los únicos que sabemos que están a favor de Israel, porque así lo han demostrado hasta el momento, ha sido, y pongo de primero a Milei, que incluso ha ido allá y hasta lo han premiado y entonces dice barbaridades, porque Milei se destaca en eso, hablando, este, gesticulando y hablando con sus palabras vulgares en cualquier lugar, en cualquier foro, Sí. creyendo que eso define a un presidente. Bueno, el primero para mí va a ser Milei, evidentemente. Segundo, eventualmente podría ser Noboa, un presidente de Ecuador, que fue recientemente reelegido. Costa Rica, que ha tenido una política exterior ambigua, que condenó un tiempo la guerra en Ucrania, pero después ya dijo que no, y ahora estuvo a favor de todos estos actos de Israel en contra de Gaza, pero después ya se unió en Naciones Unidas a un cese al fuego necesario para la ayuda humanitaria, es decir, ha tenido una política exterior muy ambigua, y eso es tremendo también en ese aspecto, ¿verdad? Porque no define tampoco. Pero Yo creo que el resto de países en América Latina no van a dar posición por más que Marco Rubio lo diga, porque no tenemos que, no, América Latina no debe tener una posición al respecto. Los países son soberanos y los países deben tener la libertad, a través de su política exterior, de definir qué está bien y qué está mal. Y una nación también tiene el derecho a no definir a través de su política exterior una posición. Pero eso en la práctica no existe, Antonio, lo No, sabemos. perdóneme, pero sí existe en la práctica y tenemos países que han tenido una posición clara en no condenar tal o cual cosa o condenar lo que creen que es un genocidio, como lo que está pasando en Gaza, porque en Gaza es un genocidio. La guerra de Israel no es contra Hamas, es una guerra contra el pueblo palestino, y eso es una cuestión que aquí lo quiero dejar muy claro y bien grabado. Sí, pero qué complejo para un país como Costa Rica, que lo hemos conversado fuera de micrófono, ¿no? Que la posición nuestra, hace muy poco veíamos cómo dentro del Congreso de la República también se generó un gran debate para que Costa Rica salga a hacer una manifestación, al menos desde el primer poder de la República en cuanto al genocidio, eso es como es, y pues no fue posible, pero el rol de un país pequeñito como Costa Rica, tan dependiente, porque además nuestro principal socio comercial es Estados Unidos. Entonces, podríamos hablar de una forma muy romántica sobre la soberanía, pero al final realmente tenemos soberanía. Vean, quiero que también quede bien grabado acá. Acuérdense de mí con este reportaje que estamos haciendo. No va a haber posicionamiento de los países de América Latina a las demandas de Marco Rubio. Tal vez Costa Rica, que ha demostrado en los últimos años mucha cobardía, tengo que decirlo así con este término, mucha cobardía desde el primer poder de la República. Un país que históricamente se ha presentado como humanitario y que no le importa el genocidio en Gaza y que no haya logrado entender que una
que lo que ha habido es una guerra contra los palestinos y una destrucción total de Gaza, eso es muy distinto a tener claro que debió haber sido una guerra contra Hamas y que aquí no se haya dicho absolutamente nada, me parece extremadamente vergonzoso. Y que haya preferido tomar una posición sobre una imposición de Estados Unidos respecto a China o una imposición respecto a otras cosas que Donald Trump ha venido imponiendo en este país. Yo creo, y creo que vale la pena rescatar algo de historia, yo creo que el único que se le ha plantado a Estados Unidos fue Oscar Arias en los años 80, cuando se enfrentó a Reagan para terminar la guerra en Centroamérica, cuando se enfrentó a Gorbachev en aquel tiempo, que era el premier soviético, y cuando se enfrentó a otros países que tenían que ver mucho con la guerra en Centroamérica. Yo creo que eso hay que rescatarlo, le guste a la gente o no, Y el, porque y el costo enfrentarse en aquel político, tiempo de Guerra Fría era algo que también los países no se atrevían a hacer. Y sin embargo, Oscar Arias al final de cuentas lo hizo. Hoy parece que es más sencillo acomodarse a las circunstancias y no importar lo que ocurra fuera de nuestras fronteras. bueno, ¿y cuál es el costo político, Antonio? ¿Verdad? De eso que señalas de Oscar Arias, se quedó sin visa. Vamos a volver, porque eso es todo un tema, y vamos a devolvernos hacia Oriente Medio para que puedas ampliar sobre el estrecho y la importancia, no solo desde la perspectiva económica, sino geopolítica. Antonio, por favor. Sí, el estrecho de Hormuz es muy importante porque está el Golfo Pérsico y el estrecho de Hormuz por donde pasa el 20, 25, 30% del petróleo y del gas natural, eso dependiendo de qué época del año ocurre eso, porque el consumo del petróleo y del gas natural tiene sus vaivenes también a nivel mundial. El estrecho de Hormuz tiene un ancho aproximado, por eso se llama estrecho, tiene un ancho aproximado lo más de 50 kilómetros, 30 y resto, 35 millas más o menos. Y bueno, es una zona, es un paso estratégico clave que a raíz de toda esta guerra y todo esto que ha venido ocurriendo, ya el Parlamento iraní acordó el cerrar el estrecho cerrar el estrecho de Hormuz, lo que podría implicar pues una afectación al comercio de petróleo, al comercio mundial. Eso es más que evidente, solamente le falta al ayatolá Ali Khamenei dar el visto bueno o el rechazo a lo que el Parlamento iraní aprobó. Pero bueno, ahí Irán juega un papel muy importante estratégico. Evidentemente, pues si llegara a ocurrir un cierre del estrecho de Hormuz, ahí tendríamos Estados Unidos que vive navegando diariamente, al igual que Gran Bretaña, sobre esa zona, lo cual podría implicar un tipo de tensiones o de conflictos muy distintos, porque sería un conflicto marítimo, ya no sería un conflicto terrestre como el que ha venido ocurriendo últimamente, pero bueno, uno espera que eso no llegue a ocurrir, sobre todo porque una potencia que se podría ver afectada eh, en el tema del consumo del petróleo, como ya lo hemos visto, con este acuerdo que firmó de 25 años, pues sería China. China ha venido presionando a través de su diplomacia a Irán para que no llegue al extremo del cierre del estrecho de Hormuz. De hecho, ayer Donald Trump daba declaraciones donde le pedía a China que intercediera sobre Irán para que no cierre el estrecho de Hormuz. Entonces ahí damos cuenta también de cómo eh, el, la fuerza que ha tenido China respecto a los asuntos iraníes, pues fue que tienen un peso muy importante para que Trump llegara, digamos, a pedirle a China de que interceda para que eso no llegue a ocurrir, el cierre del estrecho de Hormuz. No solamente afectaría a la misma economía iraní, pues algo que Irán incluso debe pensar muy claramente porque de ahí sale también buena parte del petróleo para el mercado internacional, sino que también habría una afectación a otros países que no tienen nada que ver con este enfrentamiento, no tienen relación directa con el enfrentamiento, como por ejemplo Emiratos Árabes Unidos, la misma Arabia Saudita, aunque Arabia Saudita tiene otras alternativas por su geografía, tiene otras alternativas desde dónde salir para exportar su petróleo a través del Mar Rojo, pasando por el estrecho de Bab el Mandeb, llegando al canal de Suez, etcétera. Pero bueno, hay una afectación, podría haber una afectación también a Qatar, que depende mucho de la salida del estrecho de Hormuz, porque Qatar está en el Golfo Pérsico, es decir, habría una afectación a otras naciones que no necesariamente están vinculadas
a este enfrentamiento que tiene Israel con Irán. Así que bueno, uno esperaría que a raíz de esta baja de la tensión y de este acuerdo de cese al fuego que ya Irán hace pocas horas reconoció que existe, se esperaría que el ayatolá Ali Khamenei no necesite de tomar una decisión final por ser el líder religioso supremo de cerrar el estrecho de Hormuz y que más bien las cosas tiendan a estabilizarse nuevamente en todo Oriente Medio, pero principalmente entre Irán e Israel, que son los que han estado enfrentándose directamente, mientras que el resto de países en Oriente Medio han estado expectantes de cuál va a ser el desenlace de todo esto. Exactamente eso te iba a preguntar, Antonio. Ya obviamente lo explicaste muy bien, pero la consecuencia de que eventualmente se cierre el estrecho, yo sé que pueden jugar con esa herramienta que es más económica, va a afectar muchísimo a Irán también, ¿verdad? Y a los países que bien los mencionaste, más de 21 millones, tengo este dato aquí que es reciente, 21 millones de barriles de petróleo que Correcto. provienen de Irak, de Kuwait y Arabia Saudita, Emiratos Árabes principalmente, que como decimos popularmente no tienen relación o vela en este entierro, como decimos en Costa Rica, para un asunto que es un conflicto que en todo caso no va a parar. Ya el cese al fuego por el que había apelado Trump parece que no se respetó y están en este momento en conflicto abierto. Sí, lo que pasa es que ha habido mucha ambigüedad y también la premura de Donald Trump por quedar bien él en la búsqueda de un cese al fuego después de que él mismo bombardeó instalaciones nucleares, o sea, bombardea y después busca un cese al fuego. Estos ímpetus en la forma en cómo actúa Donald Trump lo llevan precisamente a fracasar en materia de política exterior, adelantándose muy rápidamente a dar por un hecho que en efecto hay un acuerdo para un cese al fuego y sale Irán diciendo de que no es cierto. Pasan las horas y luego ya sale Irán diciendo de que en efecto están estudiando la posibilidad de un cese al fuego y cae Donald Trump diciendo, molesto, como usted lo dijo al inicio de esta grabación, molesto porque le está pidiendo a Israel que cese los ataques contra Irán para que Irán entonces no encuentre la necesidad de atacar y buscar, digamos, ya finalmente un reconocimiento de ambos sobre la existencia formal de un cese al fuego. Ese mapa que tienes ahí, Antonio, el que estás mostrando en este momento, ¿de qué se trata exactamente? Estábamos primero con el estrecho de Hormuz. Sí, que es este exactamente. Y este es un paso estratégico para poder entrar al Mar Rojo, llegar al Canal de Suez y salir al Mar Mediterráneo. Esto es al norte, el mapa uno lo ve tal y como está hacia el norte. Entonces, en ese aspecto, esto es lo que se llama el estrecho de Bab el-Mandeb, es muy importante. Ahí ven, ustedes pueden ver a Yemen en la parte de arriba y ven toda la influencia que tiene el movimiento o el gobierno hutí sobre el estrecho, desde donde también los hutíes han estado pues atacando a barcos de bandera estadounidense y barcos de bandera británica, que son los que han apoyado incondicionalmente a toda esta guerra de Israel contra el pueblo palestino en Gaza. Y bueno, igualmente la respuesta de Israel y sus bombardeos sobre los hutíes, al igual que Estados Unidos igualmente en semanas anteriores había estado bombardeando lugares estratégicos del gobierno hutí en Yemen. Y hay un acuerdo que hizo Trump con los hutíes, no bombardear los barcos de paso nuestro por el estrecho de Bab el-Mandeb y nosotros dejamos de bombardear. Al final de cuentas, ese mensaje que está dando Trump es de que cada quien tiene que ver qué hace con sus barcos y su bandera nacional. Cada quien tiene que ver cómo los defiende. Entonces, porque Trump tampoco está queriendo meterse a defender a otros barcos cuando cada país tiene que ver lo que hace en este paso que es igualmente estratégico y de mucha tensión, no solamente en años anteriores, sino una tensión todavía más fuerte o más amplia cuando empezó toda esta guerra en Gaza. Obviamente, Estados Unidos, cuando hace algo, bueno, aunque nos parezcan arbitrariedades y locuras, está pensando y está haciendo, se está anticipando y hay inteligencia militar, es hora de decir, con N cantidad de bases que se ubican en la región y en la subregión.
los hutíes deben de estar preparados. En las últimas horas se ha mencionado que posiblemente Estados Unidos no solo va a sufrir los embates dentro de las bases que se encuentran ahí ubicadas en todos los alrededores, sino que perfectamente pueden esperar ataques terroristas dentro de los Estados Unidos. ¿Lo ves posible? Bueno, yo creo que eso es lo que conviene decir para entonces justificar Estados Unidos, eh, digamos, regresar a los ataques. Yo no descarto que puedan haber, lo mismo puede pasar en Europa, pero el dar por un hecho que ese puede ser el escenario, que es parte, digamos, de los escenarios que la inteligencia tiene que buscar trazarse como algo posible, pues yo espero que sinceramente no ocurra, porque también existe la falsa bandera y existe cualquier otra cosa que pueda servir para que verdaderamente pues justifique una reanudación de los ataques y entonces decir que fueron los hutíes o decir que fue Hamas o decir que fue Hezbollah o cualquier otro grupo o cualquier otra célula que pueda estar operando incluso dentro de Europa o dentro de Estados Unidos. Así que cualquier cosa podría eventualmente servir de base para justificar una reanudación y eso es en realidad muy peligroso. Repito, espero que no llegue a ocurrir. En una situación de conflicto, Antonio, nadie gana, ¿verdad? Pero definitivamente vamos a perder todos por una situación más allá también de lo humanitario, de lo que ya se sabe que se puede esperar con semejante situación de guerra, de bombardeos y demás. Pero, ¿qué van a ganar las potencias? ¿Qué puede ganar Estados Unidos? Porque ellos obviamente con este mapa podría, para que lo puedas ampliar, hablan de que lo que están haciendo es un favor a la humanidad, básicamente, ¿verdad? Con estos bombardeos que fueron absolutamente focalizados, muy estratégicos, milimétricamente planeados, eh, y que fue muy estratégico porque es en defensa de la humanidad y de la posibilidad de que Irán realmente pueda terminar de enriquecer uranio y contar con estas armas nucleares de altísimo impacto para el mundo. Es una realidad. Es que también aquí se juega con información que es real, o sea, es una situación real y tangible. Pero ellos hacen este ataque milimétrico, supuestamente para salvarnos a todos. ¿Quién gana en una relación como esta? Otra vez, más allá de lo militar, que sobra decir que por supuesto Estados Unidos hace una amplísima demostración del poderío que tienen, de lo que son capaces y pues también nos hacen creer, porque hay una narrativa oficial que es en una situación de defensa de los intereses occidentales, democráticos, pero ¿quién es el ganador en una situación como esta? Bueno, hablemos de los que pierden. Los que pierden siempre son la población civil. Vea el caso de Gaza, el 70% del territorio destruido. Para poner un ejemplo, y no hablar de Ucrania y de otras guerras que están, porque parece que ya no importa a los titulares de los medios de comunicación, otras guerras que están presentes en otras partes del mundo. Eso siempre, Noam Chomsky decía de que hay víctimas que valen y hay víctimas que no valen. De los gazatíes no sabemos los nombres, pero sabemos los nombres de los israelíes que han muerto. Y hasta monumentos y todo se erigen en nombre de tal cosa. Eso por un lado. Y pongo el caso de Israel y Gaza porque eso es lo que en este momento está vigente. Y es donde está el centro, la atención mediática hoy en día. Lo demás como que perdió importancia. Eso por un lado. Miren, no nos están salvando de absolutamente nada porque los verdaderos enemigos en el mundo es la pobreza, la exclusión y muchas otras cosas más que han estado perennes siempre. Y parece que pierde como relevancia. Entonces, el hecho de bombardear estos lugares no nos está salvando de absolutamente nada. La Organización Internacional de la Energía Atómica ya lo dijo muy claramente hace escasos 2 días después de que pasaron los bombardeos de Estados Unidos, que supuestamente tiene solo el armamento único que sirve para llegar a esas profundidades donde están las plantas nucleares de Irán. La OIEA ya dijo muy claramente de que no hay forma de poder probar in situ que en efecto estos bombardeos de Estados Unidos
hayan logrado el objetivo que se estaba esperando. Entonces, ¿qué es lo que dijo Irán hace poco? Evidentemente, como usted bien lo dice, Tania, es un tema de narrativas, de retóricas. Ya Irán dijo que, en efecto, esos bombardeos no generaron el efecto que se estaba esperando. Y que ahora, con más rapidez, porque ese es el efecto contrario que se logra ante una situación como la que Estados Unidos e Israel han estado haciendo últimamente, Irán ya dijo muy claramente de que el enriquecimiento de uranio va a continuar tal cual. No van a lograr ningún efecto contrario. Ah, bueno, ahora sí, ya Irán ya lo dominamos y ahora sí dijo que no, no, va a ser todo lo contrario. Y a los iraníes nadie los detiene. Es una cultura milenaria. Han sido imperio en el pasado, desde Ciro el Grande hasta el imperio de los sasánidas, y es decir, han sido imperio toda la vida y nadie va a dominar a los persas en ningún sentido. Entonces, esto va a continuar tal cual. Y si Estados Unidos quiere algo contrario, pues va a tener que entonces eliminar el régimen de Irán. Si quiere verdaderamente un cambio, va a tener que hacer eso. Pero ya esto, en este momento, Tania, las condiciones no están para buscar alguna otra opción militar para traerse abajo al gobierno de Irán. Así que yo creo que esto, como usted bien lo dijo anteriormente, es la búsqueda de estas potencias de demostrar lo que son capaces de hacer y dar un mensaje a otros. Pero hoy en día difícilmente la India o Pakistán van a sentirse amenazados solo por esto que hizo Estados Unidos recientemente sobre las instalaciones nucleares de Irán. Antonio, nos quedan 5 minutos para que puedas ir haciendo un cierre sobre las claves para terminar de entender el conflicto y lo que eventualmente se viene. Esto se trata de una reconfiguración, tema de poderes. Hemos visto en todo caso cómo Trump, desde esta segunda llegada, ya lo habíamos conversado en otro episodio del podcast, cómo llega con muchísimo más poder, con muchísimo más ímpetu. Desde un principio está hablando sí o sí de expansionismo, está hablando del Golfo de México, que no es el Golfo de México, que es el Golfo de América, está hablando de Groenlandia, de Canadá, de Panamá. O sea, ¿de qué se trata exactamente? De expansionismo, de una nueva repartición de los países, de más control. ¿Qué puede ser exactamente? Porque yo creo que hay cosas que definitivamente no se están diciendo en los medios de comunicación, que sobra decir. También hay, por supuesto, una narrativa. Vos prendés cualquier canal de comunicación y es casi que el mismo speech. Hay una narrativa mundial sobre quiénes son los buenos, quiénes son los malos, qué debería de ocurrir en el mundo. Se trata de un nuevo peso de las potencias de China, Rusia, Estados Unidos, de qué es exactamente, qué es lo que no se nos está diciendo. No, yo creo que más bien se ha dicho todo y hay claridad sobre lo que está ocurriendo. Hay una triada imperialista hoy, usted lo dijo muy bien, Tania, encabezadas por China, por Rusia y por Estados Unidos. Estados Unidos lo que está es desesperado tratando de situarse frente a dos potencias que han cuestionado el poder estadounidense. Una China que ha logrado desplazar a una Europa que ha tenido históricamente influencia en todo nivel en África. Ahora China es la que domina África desde todo punto de vista. Una Rusia que está buscando reposicionarse dentro de un espacio post-soviético con esta guerra en Ucrania, tratando de frenar a una entidad militar imperialista que se llama OTAN, y a un Estados Unidos que dejó de tener preeminencia en Oriente Medio, porque en el año 2000, cuando George Bush se convirtió en presidente, cambió su matriz energética y dijo: no queremos ser parte de los asuntos de Oriente Medio porque esto nos genera una situación de pérdidas muy grandes. Ahora lo que está haciendo Estados Unidos es tratar de resituarse en zonas en donde históricamente Estados Unidos había tenido una hegemonía enorme, en regiones que ahora están en disputa por Rusia, por China, etc. Entonces, cuando Donald Trump habla de el Golfo de América y habla de tomar Groenlandia, está tratando de buscar
a otros territorios que antes tal vez no había tenido en mente, tratando de consolidar su condición de potencia. Eso es lo que está buscando desesperadamente Estados Unidos ante otras regiones en donde sabe que de alguna manera ya no tiene nada que hacer porque es o Rusia o China las que la tienen bajo su dominio de distintas formas. Rusia en África también, desde el punto de vista militar, China desde el punto de vista comercial y de cooperación en África, al igual que China en Asia Central, una Turquía que está buscando este concepto nuevo de panturquismo o neo-otomanismo en Asia también, por un asunto de historia, es decir, hay potencias regionales que están jugando un papel muy importante en donde Estados Unidos ya no es obedecido como antes y no le queda más que simplemente pues tratar de reforzar a su aliado incondicional que es Israel, porque Estados Unidos ya en realidad ha perdido mucho. Entonces, todas estas urgencias que Trump tiene del de hacer a Estados Unidos grande otra vez, lo está haciendo, digamos, en sus zonas más cercanas, como en el caso de Panamá, el canal de Panamá, caso del Golfo de América o el Golfo de México, que él denomina Golfo de América, o el caso de Groenlandia, que tiene una riqueza inconmensurable que Estados Unidos desea tenerla bajo su control. Petróleo, tierras raras, litio, gas natural, minas, etcétera. Es decir, tratar de tener su propia reserva frente a otros lugares en donde ya no tiene control. Bueno, y para cerrar, ahora que decías eso estrictamente sobre Trump, hace unos días, un par de días, se dejó decir que a Irán hay que hacerlo grande otra vez. Que eso es un poco la lógica, ¿no? Sí, pero lo dice en función de buscar un cambio de régimen, es decir, quitar al gobierno actual y buscar un nuevo gobierno que haga todo distinto. Por eso lo dije al inicio de este análisis. Extrañamente, a raíz de todo esto, apareció el hijo del Shah, que ha estado radicado en Londres durante muchísimos años, durante muchas décadas, proponiéndose como una alternativa ante la caída del régimen del gobierno en Irán. Bueno, definitivamente, Antonio, es muy complejo. No sé si querés decir algo en un minutito para cerrar sobre algo que yo sé que es muy, muy, muy complejo, que se puede abordar muchas horas, pero algo ahí para cerrar. Ya nos diste muchas claves, pero estamos viendo en vivo incluso cómo se mueve, porque esto es absolutamente, o sea, genera una incertidumbre total para todo el mundo. Todos estamos pendientes de lo que está aconteciendo, pero en menos de un minuto, un Bueno, cierre. lo que hay en Oriente Medio en este momento es una reconfiguración de quién es quién. Hay una geopolítica, hay una entropía geopolítica. Lo que estaba hasta el momento trazado quedó completamente desvirtuado, entonces hay que esperar a ver cómo va a quedar ahora todo reconfigurado de quién es quién y quién va a tener ahora el paso abierto para bombardear. Es decir, después de que Israel hizo esto, en cualquier momento se le va a ocurrir bombardear nuevamente a Irán. Es decir, ya se envalentonó en el tanto en que esta mente siniestra llamada Netanyahu está en el poder con su cúpula de genocidas como Betzabel Smotrich y Itamar Ben-Gvir y otros que forman parte de su gobierno, en cualquier otro momento que Israel considere necesario bombardear, va a bombardear a Irán de nuevo. Es decir, la puerta se abrió, algo similar a lo que ha venido históricamente ocurriendo entre India y Pakistán. Falta cualquier cosita y ahí se van de nuevo a bombardear uno a otro. Ese es el ambiente que va a quedar en realidad después de que se abrió esta puerta en Oriente Medio. Bueno, eso va a dar para que podamos hacer más adelante otro episodio del podcast Seguridad Hoy. Antonio, como siempre, muchas gracias por tu amplio análisis. Luego nos vamos a encontrar porque, como decía anteriormente, eso se mueve muchísimo y tiene que importarnos a todos lo que sucede en todas partes del mundo porque estamos absolutamente interconectados.
Gracias otra vez y gracias a todos ustedes, como siempre, como les digo, vayan a seguir el canal, estamos en Spotify, pueden compartirlo por ahí, darle seguir al canal en YouTube y seguir compartiendo para que hagan posible que podamos desarrollar un análisis con un enfoque diferente, escuchar a otras voces con un análisis profundo de los acontecimientos mundiales y nacionales. Nos vemos en el próximo episodio de Seguridad Hoy, el podcast. Gracias por habernos acompañado en este episodio del podcast TMR Seguridad Hoy. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Construyamos comunidad en Facebook, Instagram, YouTube y Spotify como TMR Seguridad Hoy. Comparte esta información, ya que difundir la cultura de la seguridad crea mejores sociedades.